El archiduque empieza a recordar algo. Estaba llamando a una dama por su nombre. La dama, que se llamaba Irene, con una hermosa sonrisa, responde a su llamado. El archiduque se acerca hacia donde estaba Irene y pregunta qué hacía ahí, ya que el aire de la noche es frío. Irene contesta que estaba mirando las estrellas. ¿No es el cielo hermoso?, pregunta. Mira hacia el cielo y señala hacia una estrella, haciendo que el duque observe. Irene exclama que si una niña nace la próxima vez. Cambio de escena y se visualiza a Dina, quien estaba afuera del templo con todas sus cosas. La sacerdotisa que la acompañaba señala hacia un lugar, diciendo que siga ese camino y que al llegar alguien lo estará esperando. Exclama que todo dependerá de ella, mientras cerraba la puerta del templo. Cierra la puerta y deja botada afuera a Dina, quien solo atinaba a voltear la mirada. Una fuerte luz choca a su cara y ella logra mirar el camino. Dina se cuestiona que hasta el momento nunca pudo escapar de su destino final. Recuerda que fue abandonada, torturada y traicionada. Solo repetía el mismo dolor a lo largo de toda su vida, desde el principio, hasta que todo acabó con su muerte. Decidida, exclama que esta vez era diferente. Esta vez no fue desechada, sino que se marchó por su propia voluntad. Llega al lugar y el mayordomo le da la bienvenida. Mientras Dina miraba atontada el carruaje lujoso que esperaba por ella. Con una sonrisa, el mayordomo se presenta como Ben y cuenta que es el secretario del archiduque. Dina, quien estaba sorprendida, saluda a Ben y le pide que cuide bien de ella. Ambos hacen una reverencia y Ben le indica que desde ese momento no puede inclinarse ante nadie. Y Dina responde que se siente incómoda. Ben, con calma, empieza a explicarle que ahora es miembro de la familia Tercia. La familia Tercia es la única familia que posee el título de archiduque en todo el imperio. Usted va a ser la única hija del archiduque Tercia. Debe mantener el honor de la familia. Dina, quien estaba sorprendida, pregunta si en verdad deberá mantener el honor de la familia. Ben responde que será complicado, pero que gradualmente se irá acostumbrando. Dina piensa para sí misma que realmente fue adoptada para ser parte de la familia del archiduque. Sube al carruaje, dando las gracias por recogerla. Dentro del carruaje se encontraba el archiduque. El archiduque exclama que es un hombre de promesas, mientras Dina estaba sentada al frente. Dina lo mira y piensa que al menos no es una persona pretenciosa. Más que sonreír delante de mí para luego clavarme un cuchillo por la espalda. Creo que esto es mejor, se cuestiona la protagonista. Ambos no se decían ninguna palabra y una distancia se dibujaba entre ellos. El archiduque agarró a su mentón, pensando que se sentó lejos porque quizás esté incómoda. Recuerda que la primera impresión que dio no fue muy agradable. El archiduque le pregunta si ese era todo su equipaje. Dina responde afirmativamente y añade que no tiene más. Entonces tendremos que comprarte muchas cosas, dice el archiduque. Mientras Dina trataba de declinar su propuesta. Con un poco de duda, Dina acepta y piensa para sí misma que no tiene sentido que posea algo, ya que... Antes de terminar, el duque estaba pensativo y se cuestiona que todo era incómodo. Piensa que se sentiría más cómoda si hubiera respondido como lo hace con su hijo Jude. También se cuestiona que no sabía qué darle. El archiduque, mientras estaba inmerso en sus pensamientos, logra recordar las palabras de su amada. Recuerda que su esposa Irene le decía que si nace una niña, quería nombrarla como esa estrella brillante. Y llenarla con mucho cariño y amor. El archiduque exclama el nombre de Edith, dejando a Dina sorprendida. Indica que le gustaría llamarla con el nombre de una estrella bendita. Le dice que ahora su nombre será Esther, que significa niña que brilla como una estrella. La protagonista, quien no entendía lo que estaba sucediendo, le dice al archiduque que ese nombre no le queda bien. Añade que toda su vida ha vivido en la oscuridad y nunca ha sido capaz de brillar. El archiduque interviene, diciendo que eso no es verdad, y que desde ahora, brillará más que nadie como la única hija de la familia Tercia. También agrega que permitirá que tenga todo lo que quiera. ¿Puedo recibirlo? Un nombre con un significado tan precioso. Es inútil afrontar una vida en la que seré desechada, pero, ese nombre fueron las críticas internas que se hacía la protagonista. Con valentía, piensa que el nombre no es elegido al azar, sino es un nombre elegido para ella. Su propio nombre, con su propio significado. Empieza a sollozar, pensando que si es incluso un nombre, quiere tenerlo, aunque sea por un momento. Un poco más tarde, el duque observa a Esther. Con una sonrisa, piensa que antes estaba alerta, pero ahora estaba durmiendo cómodamente y ahora se parece a una niña de su edad.
Recuerda la escena de Esther y su mirada determinada, que solo se puede ver en el campo de batalla. El archiduque mira a su hija durmiendo, y se cuestiona qué tipo de vida habrá vivido. Mientras la observa, se da cuenta de algo muy importante. Su hija estaba vestida con ropa vieja. No importa hacia dónde mire, estaba con ropa vieja y sucia. Completamente furioso, empieza a maldecir a la gente del templo. El archiduque molesto, llama a su secretario y le ordena que cambien de dirección, que deben pasar por una tienda. ¿En este momento? Pregunta el secretario. El archiduque furioso exclama que irán a Odal. Esther, quien estaba soñando, un niño le pregunta qué tipo de persona cree que es el archiduque. Ella responde que no estaba segura, pero es diferente a las personas que había conocido. Dice que no es un hipócrita y que cumplió su promesa que hizo. El niño, con una sonrisa, responde que eso es bueno, ya que estaba muy preocupado, pero ahora está aliviado. ¿Estás preocupado? ¿Por mí? Pregunta intrigada Esther. El niño responde afirmativamente y le dice que siempre la había estado observando. Esther mira al niño y pregunta quién era, y qué es lo que quería. Escucha una voz quien llamaba su nombre y Esther despierta de su sueño. Asustada, empieza a disculparse por haberse quedado dormida. El archiduque responde que no se preocupe y que salga fuera del carruaje. Hay un lugar al que debemos ir juntos. Esther, todavía somnolienta, no sabía lo que pasaba, y el archiduque decía que ese lugar es famoso en el territorio de Tercia. Llegan a la calle Odalil, al vestidor de Christine, y era una tienda de ropa. Bajan del carruaje y el archiduque exclama que en el futuro necesitará mucha ropa. Esther se sorprende al saber que la ropa iba a ser para ella y no para él. La dueña de la tienda sale a darles la bienvenida a sus clientes, y se sorprende que era el archiduque quien había visitado su local. Dice que si hubiera avisado antes, hubiera preparado algo. El archiduque se disculpa por la visita inesperada, y pregunta que necesita ropa para una niña. ¿Una niña? Pregunta la dueña, mientras observaba a Esther. Esther estaba asustada y se cuestiona que no sabe qué hacer, y tenía miedo de que la odien por estar sucia. La dueña se pone en cuclillas y le pregunta al archiduque si puede combinar la ropa de la señorita. Él acepta y Esther seguía tímida. Linda señorita, ¿cómo te llamas? Pregunta la dueña. Tartamudeando un poco, la protagonista responde que se llama Esther. La dama le pide a Esther que la siga un momento. Y el archiduque interviene diciendo que esperará ahí con su secretario y que se tome su tiempo. La lleva a otro salón, donde le pide que se siente y que buscará algunos vestidos bonitos para ella. Antes de retirarse, la dama le hace entrega de unos catálogos, para que vaya mirando mientras espera. Con timidez y aún asustada, Esther acepta ver los catálogos. ¿Está bien sentarse en una silla tan lujosa como esta? Pregunta Esther, haciendo que la dama la mire intrigada. Con una hermosa sonrisa, la dama responde que no se preocupe, que puede hacer lo que quiera. Esther, quien estaba sentada, piensa para sí misma que ese lugar no era el templo. En el templo, cuando te sientas en una silla sin permiso, te regañarán. Esther le da las gracias a la dama, seguido de un «Este no es el templo, no tengas miedo». A lo lejos, la dama se cuestiona el por qué el archiduque había traído a una niña. También añade que la niña no parece estar acostumbrada a ese tipo de situaciones y que solo está sosteniendo el catálogo. Pero, eso es todo. Soy la señora Christine. Voy a cuidarla pase lo que pase. Christine empieza a mostrarle el mejor vestido de su tienda, pero Esther no sabía cómo actuar en esa situación. La dama le pregunta si es que no le gusta, y Esther responde que no se trata de eso, que le sería inútil de todos modos. Sin contenerse, Christine empieza a mostrarle toda la colección de sus vestidos, y Esther le decía que se detenga, que todos ellos son demasiado elegantes para que los use alguien como ella. Christine pide que mire el catálogo y escoja cuál es el vestido que le gusta. Esther señala unos vestidos con diseños simples y sencillos, y la dama feliz ya sabía qué cosas le gustan. La dama le dice que entiende sus gustos, y que sus facciones son delicadas y lindas. Agrega que también podrá usarlo de diferentes formas. ¿Lo soy? Pregunta Esther. Sí, y me encanta decorar y combinar, responde Christine. Con una sonrisa, le dice que no se preocupe de nada, que le deje todo el trabajo a ella. Christine exclama que la hechizará, dejando a Esther pensativa, cuestionándose si usará magia. El archiduque y su secretario estaban esperando en la sala. Él dice que están tardando y que si suelen tardarse así. Ben exclama que la señorita al fin salió. El archiduque mira hacia la dirección de su hija y se sorprende al verla.
La silueta de su esposa se dibuja detrás de Esther, quien pregunta si no se ve extraña. El archiduque empieza a recordar la promesa que le hizo a su esposa, que si tuvieran una niña, creo que se vería así. El archiduque le dice a su hija que le queda muy bien y que se ve hermosa. Tímida y un poco ruborizada, Esther le da las gracias por permitirle vestir ropa tan bonita. Feliz y entusiasmado, el archiduque le pregunta a Christine si es el único vestido que se ajusta a su talla. La dama responde que hay muchos más. Esther decía que con uno es suficiente, pero su padre ordenaba que se pruebe todos los que quiera, que tiene mucho dinero. Empieza a probarse diferentes vestidos. Un bonito vestido con cola de caballo. Otro con un conjunto y un sombrero, y el último es una combinación de un vestido hermoso combinado con unas coletas. Christine estaba completamente feliz de ver a una niña tan linda. El archiduque, quien estaba feliz de ver a su hija probarse toda clase de vestidos, ordena a su secretario que pague por todos los vestidos que se probó su hija. Al final, después de varias pruebas de vestuario, se completó un negocio con los 7 conjuntos seleccionados del catálogo. Ya en el carruaje, el archiduque le decía que puede pedir lo que ella quiera, y Esther, quien estaba completamente cansada, responde que es suficiente. Antes de que se vayan, Christine sale de su tienda y pregunta qué quieren que haga con la ropa de la señorita. Un poco molesto, el archiduque exclama que lo tire, que su hija nunca volverá a usar esa ropa. Esther, quien estaba dentro del carruaje, empieza a recordar que siempre estaba en posición de ser traicionada y abandonada. Pero que hoy sentía que realmente estaba bajo un hechizo. Si es un sueño, no quiero despertar. Llegan al Gran Ducado de Tercia y Esther se cuestiona que desde ese momento empezará a vivir en esa mansión. Y es el lugar donde viven los verdaderos hijos del archiduque de Tercia. El archiduque entra a la mansión y un grupo de sirvientes inclinan la cabeza, saludando a su señor. Su mayordomo principal también ofrece sus saludos y le da la bienvenida. El archiduque pregunta por sus hijos, y el mayordomo responde que están arriba, mientras Esther estaba asustada. Se cuestiona que no sabía que habría tanta gente, y el archiduque ordena a su mayordomo que busque a los gemelos. De pronto, una voz llamando a su padre se escucha desde arriba. Era Jude, quien estaba saludando a su progenitor. Jude pregunta hace cuánto llegó, mientras los presentes miraban desde abajo. Esther, quien se encontraba ahí, también mira hacia arriba. Jude se sorprende y le pregunta a su padre quién era ella. El archiduque corrige que esa no es forma de dirigirse a ella y su hijo pregunta cómo se llamaba. Esther piensa que esos dos son los hijos gemelos del archiduque. Dennis, quien también se encontraba junto a su hermano, lanza una mirada fulminadora a Esther. Ella no sabía qué estaba ocurriendo y solo atinaba a mirarlo. El archiduque ordena a sus hijos que bajen y saluden. Exclama que desde ahora ella será su hermana, dejando perplejos a sus hijos. Jude estaba feliz, mientras Esther estaba un poco asustada. Piensa para sí misma que solo será una piedra rodante y que no será bienvenida. Sin titubear, Jude se acerca hacia Esther y exclama que es más joven que él, y que está muy emocionado. Le pregunta a su padre cómo hizo a su hermana pequeña tan rápido. Dennis, quien era más reservado, agarra del cachete a su hermano y le explica que no es así, que es una niña adoptada. El archiduque le da la razón a su hijo Dennis, y les dice que desde ahora, ella será su hermana pequeña. Jude, quien no hizo caso a su padre, se acerca a Esther y le pregunta su nombre, y de dónde venía. Un poco asustada, la protagonista responde que se llama Esther y que la recogieron del templo. Jude estaba sorprendido al escuchar eso. El archiduque molesto interviene, diciendo que si sigue siendo grosero con Esther, llamará a sus tutores. Jude, al escuchar eso, se despide de Esther. Mientras se estaba yendo, su padre dice que se detenga. Exclama que dijo muy en claro que desde ahora es su hermana, y ordena que le dé un recorrido por la mansión. Sorprendido, Jude refuta que no quería hacerlo, ya que tiene planes con sus amigos. Además, esas cosas son para Dennis, quien se queda en casa, añade Jude. ¿Entonces no lo harás?, pregunta el archiduque. Jude no podía negarse y Esther estaba sorprendida. Más tarde, se ve a Jude, quien estaba enseñándole la mansión a Esther. Le decía que el segundo piso lo usa su padre y el tercer y cuarto piso es para los invitados. Añade que Dennis y él están en el tercer piso, así que puede elegir la habitación que quiera usar en el tercer piso. Sorprendida, Esther exclama que todo es muy grande. Jude, quien estaba ahí, piensa para sí mismo que se iba a encontrar con su amigo Sebastián, y que iba a darle un puñetazo en la nariz, y no entendía por qué su padre lo obligaba a hacer esas cosas. De reojo, mira a Esther y piensa que se parece mucho a su difunta madre.
Esther se queda perpleja mirando una habitación y Jude le pregunta qué sucede. Mira la habitación un rato y exclama que era muy bonita. De ninguna manera. ¿Vas a usar esta habitación? Pregunta Jude. Esther responde que si no puede usar esa habitación, elegirá otra. Jude le dice que no se trata de eso, sino que esa habitación la usaba para escabullirse del castillo. Esther lo mira fijamente, sin saber lo que estaba pasando. Totalmente helado, Jude acepta que use esa habitación. Pero a cambio, quiere que le haga una promesa, que vaya con él, cuando vayan a buscar a su amigo Sebastián. ¿Quién es Sebastián? Pregunta Esther. Jude contesta que es un niño estúpido. Estira la mano y muestra el dedo meñique, tratando de sellar la promesa. Esther estaba confundida, ya que nunca tuvo la oportunidad de hacer una promesa con alguien. Decidida, acepta sellar la promesa de ir a buscar a Sebastián. De pronto, el mayordomo le dice que el señor la estaba buscando. Esther, quien estaba acompañada con su hermano, responde que ya va. En la mesa del comedor habían toda clase de postres y bocaditos. Esther, quien estaba sentada ahí, piensa que todo se ve delicioso y que hay una mesa llena de galletas. Mira al archiduque y cuestiona que tal vez le gusten mucho los postres. ¿Qué pasa? ¿No te gustan los dulces? Pregunta el archiduque. Me han dicho que parece que le gustan las galletas, pero no la come. Muestra unos papeles y una pluma, y le dice a Esther que esos son los papeles de adopción, y que firme abajo para completar formalmente el procedimiento. Esther, quien estaba agarrando el papel, se cuestiona que con solo una firma pasará a ser hija del archiduque. Le dice a su padre que había terminado, y él estaba feliz. La felicita formalmente por convertirse en miembro oficial de la familia Tercia. El archiduque se cuestiona que pensó que se alegraría más y que ha estado extrañamente sin energías desde antes. Esther, quien se encontraba sentada, le pregunta al archiduque si puede irse. El archiduque agarra una galleta y le dice a su hija que lo pruebe, dejándola sorprendida. Le pide que lo coma, y Esther se cuestiona cuando llegó el duque ahí. Empieza a probar el dulce que le ofreció el archiduque y parecía una ardilla comiendo una nuez. Exclama que estaba delicioso, dejando satisfecho al archiduque. El archiduque le dice que puede comer todas las galletas que quiera y que en el futuro no le faltará nada. Porque cada día será más feliz. Y eso se debe a que ahora eres mi hija. Llega la noche y el archiduque estaba en su despacho. El mayordomo ingresa y le dice a su señor que la señorita Esther acaba de quedarse dormida. El archiduque le da las gracias por la información y ordena que se retire. Ahí se encontraba el archiduque con sus hijos, quien exclama con determinación que era hora de comenzar la reunión familiar. Al día siguiente, Esther se levanta y dice que pasó mucho tiempo desde que durmió tan bien. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tuve una mañana fresca? Siempre despertaba en una oscura prisión, se cuestiona Esther. De pronto, una criada ingresa, preguntando a su señora si ha dormido bien. Esa señorita era Dorothy, una sirviente exclusiva de Esther. La protagonista responde que durmió demasiado bien. Dorothy dice que deje de hablarle informalmente, si no la meterá en un aprieto. Esther se disculpa y Dorothy le dice que no se preocupe, que se acostumbrará muy pronto. También agrega que su señora tiene que bajar ahora para desayunar. ¿Puedo vestir a la señorita? Pregunta Dorothy. Esther responde afirmativamente y le da las gracias. Más tarde, Esther baja hacia la mesa y mira algo que la sorprende. Observa a un grupo de criadas que estaban preparando el desayuno. Se cuestiona que no había lugar para ella. ¿Qué esperaba? No vine aquí para divertirme en familia, son palabras que piensa Esther. ¿Qué haces ahí parada? Pregunta una voz. Esther voltea para ver de quién se trataba y era Dennis, quien había bajado a desayunar. Dennis exclama que aún no habían puesto la mesa y que no debería quedarse parada ahí en la puerta, y le invita a entrar adentro. Le dice a Esther, que al parecer, su hermano Jude va a dormir hasta tarde. Un poco ruborizada, Esther estaba feliz de que por fin pudo unirse a ellos. Ambos se sientan en la mesa y Dennis le pregunta si su nombre era Esther. La protagonista responde afirmativamente. Dennis ordena al mayordomo que le dé agua a Esther y el caballero acata la orden del señorito. Le dice que beber agua todas las mañanas, mejora la circulación sanguínea y que empiece a hacerlo todas las mañanas a partir de ahora. Esther, sorprendida, responde que no lo sabía, y Dennis aconseja que debe adquirir ese hábito. Esther pensaba que no le agradaba, pero era todo lo contrario. También se cuestiona que no esperaba que la primera persona con la que habló fue él. Dennis,
quien la estaba mirando fijamente, recuerda lo que le dijo su padre la noche anterior. El archiduque advertía a sus hijos que no importa del lugar que venga, todos son una familia y no pueden hacerla llorar o intimidarla. Le dice a su hijo Jude que no debe ser grosero con ella como lo hizo antes, ya que siempre causa accidentes. Con voz de mando, exclama que Esther es la niña que trajo porque la quería. Así que de ahora en adelante, deben proteger y cuidar a Esther como una hermosa familia. Sonriente, el archiduque añade que quiere que se lleven bien con la niña. Dennis, quien estaba frente a Esther, se cuestiona que todo le parece muy extraño. Y más si su padre se preocupa tanto por ella. ¿Qué clase de niña es Esther? Piensa Dennis, mirando fijamente a la protagonista. Esther, quien estaba bebiendo agua del vaso, dice que estaba deliciosa. Dennis quedó perplejo y cuestionó cómo puede ser el agua deliciosa. Esther responde que lo es, ya que en el templo no podía beber agua tan limpia y deliciosa. El archiduque se acerca al comedor y dice que está feliz de que se lleven bien desde la mañana y saluda a sus hijos. Dennis responde con un «Buenos días, papá», y Esther con un «Buenos días, archiduque». El archiduque se puso triste al ver que todavía lo llamaba archiduque y no papá. Pero no podía ser impaciente, y debe esperar a que Esther se sienta más cómoda. Dice que es la primera mañana del chef, pero que estaba trabajando duro por Esther. La protagonista estaba asustada de que por primera vez pueda comer un desayuno completo. También se cuestiona que cocinen para ella, se siente raro. Incómoda, pensaba en qué hacer, ya que no sabía usar los utensilios y puede que no les agrade. Dennis, sin tener todavía comida en su plato, agarra los cubiertos y empieza a moverlos. Esther, quien lo estaba observando, se sorprende al saber que trataba de enseñarle cómo usar los utensilios. Dennis seguía haciendo movimientos, y Esther exclama en su mente que su hermano quiere que lo copie en caso de que no sepa. Dennis piensa que ya lo había entendido y que es bastante audaz. El archiduque, quien estaba ahí, piensa que no debería preocuparse por su hijo Dennis. Más tarde, Dorothy estaba peinando a su señora y el mayordomo le dice que el señorito Jude quiere verla. También agrega que es una promesa que le hizo el día de ayer y que seguro lo recordará. Le dice que el señorito estará esperándolo a las 2:30 en el jardín de Havel. Esther pensaba que todo se trataba de una broma, pero era una promesa de verdad. Esther le ordena al mayordomo que le diga que irá enseguida. Dorothy solo atinaba a sonreír. ¿Tan agradable es su cita con el maestro Jude? Se le ve muy feliz, dice Dorothy. Sin saber qué responder, Esther dice que es su primera cita y que estaba emocionada. La criada exclama que entonces debería cambiarse antes de salir y que ella la acompañará. Salen de la mansión y Esther estaba caminando por el jardín con un hermoso vestido. No podía creer que el jardín fuera tan grande y Dorothy cuenta que está administrado por Havel, el mejor jardinero de todo el imperio. Se sientan en una banca y Dorothy propone esperarlo ahí hasta que llegue el joven maestro. Esther se cuestiona que cuando estaba en el templo, nadie la trataba igual. Pero es increíble que ahora haya hecho una cita con alguien. Emocionada, Esther no podía esperar la llegada de su hermano Jude. Llegó la tarde y nadie llegaba. Dorothy, completamente molesta, se cuestiona el por qué no llega el joven maestro. Piensa que es una persona voluble y que para la próxima no lo olvidará. Piensa en preguntarle a Esther para regresar. Antes de que pueda decir una palabra, Esther le da una hermosa sonrisa y le dice que lo esperará. Se trata de una promesa, y que esperará hasta que llegue. De pronto, un niño aparece, mientras maldecía a Jude por haberlo llamado así. También estaba molesto porque Jude estaba celoso de él, y mencionaba que había conseguido una hermana. Esther y Dorothy miran al niño y se preguntaban quién era. El niño, que estaba molesto, pregunta quién era ella y si por casualidad no era la hermana de Jude. Esther no dio respuesta alguna y solo seguía mirando a ese niño. El niño también la observa y Esther pregunta quién era. El niño solo hizo un gesto molesto ante tal pregunta estúpida. Se acerca y agarra fuertemente el brazo de Esther, haciendo que ella se sorprenda. Empieza a criticarla porque no tiene nada de autoestima. Bota fuertemente el brazo de la protagonista, mientras Dorothy decía que no debía hacer eso. Esther lo mira fijamente, pensando que ese niño era Sebastián. El niño reclama cuánto dinero recibió para convertirse en su hermana. Se acerca y le susurra al oído que le dará el doble si se lo dice. Esther empieza a recordar los insultos que recibía de parte de los niños del templo. Dorothy se acerca y dice que si sigue haciendo esas cosas con la señorita, no tendrá más remedio que avisarle al archiduque. Sebastián se sorprende al saber que esa niña será hija del archiduque Tercia.
Empieza a decir que el color de su cabello y ojos eran diferentes. ¿De dónde la sacaron? Pregunta molesto. Cuestiona que una enana tan mala jamás se comparará con su hermana menor. Empieza a señalar a Esther y le dice que la dejará ir por hoy, solo porque tiene que hablar con el archiduque. Se va, dejando atrás a Esther junto a su criada Dorothy. Esther se disculpa con su criada y le dice que se tomará un descanso. Dorothy trata de calmarla, diciendo que no se preocupe y que no tome las palabras del señor Sebastián a pecho. Esther interviene exclamando que no estaba equivocado y que todo lo que dijo era verdad. Se sienta en la banca del parque, inclina sus piernas y piensa que por más que fue adoptada por el gran archiduque, no le gusta ser pequeña frente a los nobles. Estaba triste y a punto de llorar porque no podía responder como quería a los nobles. De pronto, escucha el ladrido de un perro, haciendo que levante la mirada. El perro se acerca y se pone frente a ella, dejándola sorprendida. Dorothy interviene, diciendo que el perro se llama Happy, y es la mascota que cría el maestro Youth. Esther empieza a acariciarlo y exclama que es muy lindo. La criada pregunta si desea que lo retire. Pero Esther contesta que no, que está bien que se quede. Esther piensa para sí misma que el día está bueno porque está Happy, y que no está esperando a Youth. Era un buen día y solo quería quedarse así un poco más. Por otro lado, Jude se encontraba en la mansión, diciendo que hacía mucho tiempo que no asistía a una subasta. Le pregunta al mayordomo qué hora era. El mayordomo responde que era más de las 5:30 de la tarde. Y Jude piensa si Esther seguirá esperando. Cuestiona que no cree que sea tan estúpida para esperar hasta estas horas. Mira hacia afuera y el remordimiento lo carcome. Así que decide ir a ver si todavía seguía ahí. Camina por el jardín, buscando el lugar del encuentro. A lo lejos, visualiza a Esther con su criada y Happy. Jude se sorprende al ver esa escena. Esther se da cuenta de su presencia y voltea, saludando a Jude. ¿Eres realmente estúpida? ¿Por qué sigues aquí? Cuestiona Jude, sorprendiendo a Esther. Jude empieza a reclamarle por quedarse hasta tarde y por no irse en el momento en que no llegó. Se da cuenta que enojarse no servía de nada y también observa a Happy. Esther interviene, diciendo que se quedó ahí hasta tarde porque le gustaba y que todo estaba bien. Empieza a pararse y tambalea. Jude la sostiene un poco sorprendido. Empieza a mirar fijamente a su hermana y no podía entender su actitud. Se pone en cuclillas y le pide a su hermana que suba en su espalda. Esther le dice que no tiene que hacer eso, que puede caminar sola. Pero Jude insiste en querer llevarla en su espalda. Esther sube y una bonita escena se dibuja, de dos hermanos disfrutando una bonita tarde, acompañado de una fiel criada y un divertido perro. Joven maestro, ¿no soy pesada? Pregunta Esther. Esto molesta a Jude, quien pide que deje de llamarlo joven maestro. Esther responde que está bien y Jude exclama que ahora son familia, así que debería llamarlo hermano. La protagonista lo llama hermano, mientras se apegaba a la espalda de Jude, tratando de ocultar lo ruborizada que estaba. Jude empieza a decirle que hoy no pudo llegar a tiempo y se disculpa con Esther. Ella estaba sorprendida por las palabras de su hermano. Con amabilidad, Esther le dice que no se preocupe, que al final llegó. Pero Jude exclama que no volverá a llegar tarde y no volverá a romper su promesa. Esther dice que estaba bien, que esperar afuera es divertido. Jude le reclama que hace rato dijo que no lo estaba esperando. Le dice que no se divierta esperando en el futuro y no permitirá que nadie la haga esperar. Esther estaba conmovida al escuchar esas palabras dulces, ya que era la primera vez que alguien le decía que la protegería. Se apega a la espalda de su hermano Jude y se queda profundamente dormida. Dorothy interviene diciendo que la señorita debe haber estado muy cansada, por eso se durmió rápidamente. Jude, también conmovido, piensa que al fin se siente como un verdadero hermano. Estaba feliz de poder llevar a su hermana y se da cuenta que era muy ligera. Después de un rato, el mayordomo sale corriendo de la mansión, tratando de ayudar a Jude. Pero él le dice que estaba bien, que no necesita ayuda. Piensa para sí mismo, que desde este momento, la promesa de Esther será la número 1 que cumpla. Dennis, quien estaba arriba, estaba observando toda la escena. Una aura sospecha se dibuja y Dennis tenía la mirada fija, exclamando que Esther es su hermana. Esther estaba durmiendo y una mano se posa sobre ella. Le toca amorosamente la frente, y Esther siente una mano cálida y amable. Era un niño, quien le pregunta si estaba despierta. Esther abre los ojos y exclama que otra vez está en sus sueños. El niño le dice que no se preocupe, que estará bien ahora que la fiebre se ha ido.
Agarra fuertemente la mano de Esther y exclama que no quiere verla enferma, que le duele el corazón cada que la ve así. Esther siente todo reconfortante y pregunta quién es. Al no obtener respuesta, vuelve a preguntar por qué es tan amable. Abre los ojos, sin saber dónde estaba. Una criada, que se encontraba ahí, exclama que la señorita había despertado. Asustado y preocupado estaba Jude, quien se acerca y pregunta cómo está y si logra reconocerlo. ¿Por qué todos están aquí?, pregunta Esther. ¿Por qué estabas enferma con fiebre y no despertaste en 2 días?, exclama Jude. Esther empieza a temblar y se cuestiona que tal vez era el despertar de una santa, pero dormir 2 días es mucho. Mira al archiduque y se disculpa por todo. Él no dijo nada, solo observaba a su hija. Se acerca y toca la frente de su hija, diciendo que estar enfermo no es algo por lo que disculparse. También agrega que estaba feliz de ver que le había bajado la fiebre. ¿Eres débil por naturaleza?, pregunta intrigado el archiduque. Esther responde que no, que es sana. El archiduque dice que entonces se debe al largo viaje y que debería recibir un chequeo médico. Más tarde, Esther estaba en su habitación recordando que su hermano Jude le había dado un peluche porque se parecía a ella. Esther observa el peluche y se cuestiona que no se parece en nada a ella, y que su hermano es raro. Recuerda que había experimentado esos síntomas antes. Era el momento de despertar como una santa, y que se está acercando. Estaba asustada, y se cuestiona si está relacionada con la última regresión. Recuerda el sueño que tuvo y que el niño le decía que no se enferme, que le dolía el corazón verla enferma. Esther se cuestiona que desde hace un buen tiempo, ese niño siempre aparece en sus sueños. Abrazando su peluche, pregunta quién era y que no podía olvidar lo cálido que era. Más tarde, Dorothy se acerca a la habitación y exclama si puede pasar. Esther le pide que entre. La criada ingresa a la habitación, seguido de unas personas. Dice que son los médicos que la examinarán por orden del archiduque. Esther no sabía lo que estaba pasando. Mientras los médicos estaban que se preparaban para examinarla, Esther estaba totalmente confundida. Después de un tiempo, Esther exclama que se encuentra bien, y pide por favor si pueden parar. El archiduque se acerca, para verificar el estado de su hija. Dice que parece tener menos fuerza y si algo le sucede, empieza a amenazar al médico y Esther interviene diciendo que está bien, y que solo está un poco cansada por recibir tanta consulta durante tanto tiempo. El médico indica que no parece que haya nada extraño, pero seguirá la consulta por si acaso. Esther empieza a mirar fijamente al médico. Y se sorprende al ver al médico, y darse cuenta de algo. El médico estaba molesto y observaba fijamente a la protagonista. Esther no sabía qué pasaba y solo cuestiona que esa mirada en sus ojos eran. El médico le dice al archiduque que no hay ningún problema, pero que tiene menos energía que los demás niños, y que necesitará cuidado por algún tiempo. Esther, cabizbaja, recuerda que la mirada que le dio el médico era una mirada familiar. Era una mirada familiar llena de desprecio por la sociedad. Se cuestiona por qué la miró así, y si es que el archiduque le dijo algo. Esther le pide disculpas al archiduque, haciendo que él la mire sorprendido. Medio molesto, exclama que ya le había dicho que estar enfermo no es malo. Continúa diciéndole a su hija que no sabe cómo era en el templo, pero la familia Tercia está feliz por saber que está bien. Con una sonrisa, el archiduque dice que no tiene que lamentarse de nada y que no se preocupe. Palabras llenas de cariño. El aire del desprecio se desvanece en la distancia, y las palabras de la autocrítica, dichas desde la inseguridad, son reemplazadas por una cálida preocupación. Llega la noche y una fuerte tormenta está azotando el reino de Tercia. El archiduque estaba en su despacho, mirando desde su ventana la tormenta. Preocupado, reza para que sus hijos estén bien. Su secretario Ben, que estaba junto al archiduque, se da cuenta que su señor quiere ir a ver a sus hijos ahora mismo, pero tenía trabajo que hacer. El archiduque piensa para sí mismo, que su hija estaba nerviosa incluso en el templo. Mientras se encontraba en su despacho, alguien interrumpe, haciendo que el archiduque voltee. Era Dorothy, quien ingresa corriendo al despacho de su señor, exclamando que la condición de la señorita parece haber empeorado de repente. Sin titubear, el archiduque deja todo su trabajo botado y corre hacia la habitación de su hija. Ingresa a la habitación y ve a una niña tapada con una manta y temblando de miedo. La llama por su nombre y Esther voltea con una mirada indescriptible. El archiduque corre hacia donde estaba ella y le dice que se calme, que todo estará bien, pero Esther lo interrumpe. Temblando, exclama que por favor la mate, que ya no tiene ganas de vivir. Le dice que tiene miedo de respirar y tiene miedo de estar viva. Estas palabras dejaron helado al archiduque.
Sollozando y con un temor que no se desea a nadie, Esther seguía pidiéndole a su padre que la mate, que por favor acabe con su vida.